Cuando mi hermano mayor, Mason, se llevó mi auto nuevo, no dije una palabra. No fue por miedo ni por debilidad, sino porque había algo escondido en el baúl que nunca hubiera imaginado, un pequeño dispositivo, silencioso como una sombra, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera función. Días después, cuando la policía me llamó para decirme dónde habían encontrado el coche, el aire a mi alrededor pareció congelarse. Fue entonces cuando entendí, mi silencio no había sido una omisión, sino el arma más poderosa que pude haber elegido. Antes de contarte lo que pasó después, quiero hacer una pausa para decirte que cada me gusta, cada comentario que dejes aquí marca la diferencia. Son historias como esta, que exponen la profundidad de los conflictos familiares y la búsqueda de justicia, las que me motivan a seguir compartiendo. Su apoyo no es solo un número, es el combustible que mantiene vivas estas voces y me da la fuerza para seguir adelante. Mi nombre es Sara, tengo 27 años y crecí en una familia donde mantener las apariencias era más importante que defender lo justo. Aunque para ello fuera necesario tragarse la propia dignidad hasta asfixiarla. Mason, de 35 años, siempre ha tenido el don de convertir los robos en favores o bromas, como si una sonrisa encantadora pudiera borrar la crueldad de tomar lo que no te pertenece. Había trabajado 2 años seguidos recortando gastos, renunciando a vacaciones, trabajando horas extras, para comprar ese híbrido plateado, soñando con la libertad que solo un activo ganado con tanto esfuerzo podía brindarme. Pero la primera semana que el auto llegó a casa, con el nuevo olor aún impregnando los asientos, Mason apareció con esa actitud relajada suya, como si el mundo le debiera algo. Cuando acabó el fin de semana, el coche se había ido y con él, la sensación de victoria que tanto anhelaba. Al principio traté de convencerme de que era temporal, que solo quería lucirse por una noche o que me devolvería el auto cuando la novedad pasara. Pero luego vinieron las fotos en las redes sociales, con mi posesión más preciada brillando de fondo como un trofeo. Luego los mensajes en el grupo familiar, donde lo calificó como una prueba de manejo. Y de repente mis padres me miraban como si tuviera que reírme de la situación, después de todo, era Mason siendo Mason. Siempre tomando, siempre distorsionando, siempre saliendo con la suya. Y no era más fácil sonreír que afrontarlo. Pero dentro de mí un silencio diferente empezó a crecer. No el silencio de la derrota, sino el de la estrategia. 2 meses antes de comprar el coche, había instalado discretamente un rastreador GPS en el maletero. No por paranoia, sino por precaución, un pequeño gesto de autodefensa en un mundo donde las mujeres como yo aprendemos desde el principio que necesitan protegerse. Ahora, ese punto brillante en mi teléfono celular era el único rayo de esperanza que evitaba que me hundiera en la ira. No corrí a su casa, no grité, no les dije a mis padres lo que sabía. Abrí la aplicación todas las noches y observé el rastro que dejaba mi auto por la ciudad, mientras Mason lo mostraba como si fuera suyo. Los lugares donde estacionaba no eran adecuados para un paseo inocente o recados rápidos. Había algo más allí, algo que no encajaba en las tontas excusas que daba con tanta naturalidad. Hasta que una noche la mota se detuvo detrás de un cobertizo de almacenamiento en las afueras de la ciudad. Se me hizo un nudo en el estómago porque me di cuenta de que no era la única persona a la que estaba engañando. Esto no terminaría con una disculpa avergonzada o la devolución de las llaves. Estaba a punto de sumergirme en algo mucho más profundo y oscuro de lo que podría haber imaginado cuando lo vi ponerse al volante por primera vez, saludándome como si me estuviera haciendo un favor. Mason no se contentó con robar mi coche. Convirtió el acto en un espectáculo publicando fotos apoyado en el capó como si fuera el legítimo propietario, mientras amigos alzaban copas para celebrarlo de fondo. Cada imagen era como una bofetada a las horas de trabajo que había dedicado a comprar ese auto. Mis padres veían esas publicaciones y suspiraban con cansada ternura, casi pidiendo disculpas, pidiéndome que no armara escándalo, que la armonía familiar era frágil, que Mason siempre había sido así intensa, impulsiva mientras yo era la hija equilibrada. Pero en lugar de defenderme solo alimentaron la injusticia, justificando al hijo que me había quitado algo que era mío y ahora lo alardeaba como un logro. Lo que más me dolió no fue el auto en sí, sino la forma en que lo trataba, como un juguete desechable, estacionándolo en cualquier lugar, dejándolo en calles transitadas donde los rayones eran inevitables, alardeando en el grupo familiar de cómo el auto se deslizaba en los recorridos nocturnos. Miré esos mensajes, me picaban los dedos por responder con palabras duras, pero me detuve. El silencio era mi táctica, mi escudo.
Sabía que explotar de ira demasiado pronto solo quemaría la evidencia que había estado recopilando, mes tras mes, a través de ese punto brillante en la pantalla. Cuanto más observaba los movimientos del coche, más incómodo se volvía. Mason no solo conducía, frecuentaba lugares sospechosos, talleres clandestinos, callejones oscuros, paradas nocturnas cerca de almacenes que no encajaban en la historia de un paseo sin preocupaciones. No tardó en traspasar todos los límites, pidiéndome dinero para llenar el depósito del coche, como si el vehículo siguiera siendo mío sobre el papel, pero suyo en la práctica. Habló con la confianza de alguien que siempre ha encontrado maneras de chuparme el sudor. El tono era medio en broma, medio exigente, y casi me reía a carcajadas ante lo absurdo de la situación. Para otros podría parecer una broma entre hermanos, pero para mí era una prueba más de que Mason no tenía límites, no respetaba mis sacrificios y no devolvería lo que era mío a menos que dejara de servir a su ego. Quería gritar, arrastrarlo a la realidad a la fuerza. Pero en lugar de eso me mordí la lengua y abrí la aplicación una vez más, aferrándome a la paciencia. Cada uno de sus movimientos descuidados era un nudo que se apretaba a su alrededor, otra pieza de un rompecabezas que una vez ensamblada, lo cambiaría todo. Hasta que una noche, mientras miraba la pantalla iluminada, el puntito se detuvo detrás de un almacén en las afueras de la ciudad. Un escalofrío recorrió mi espalda, porque esto ya no era mera irresponsabilidad. Fue intencional. Mi corazón se hundió al imaginar que mi auto sería desmantelado, intercambiado o abandonado para siempre. Pero en lugar de quebrantarme, esa idea encendió un fuego dentro de mí. Me di cuenta de que no era impotente. Con cada milla que recorrió, con cada parada que hizo, Mason escribió su propia confesión en tiempo real. Y todo lo que tenía que hacer era unir las líneas hasta que la historia se volviera innegable. Cerré la aplicación, me ajusté más la manta y recordé, a veces el silencio grita más fuerte que cualquier enfrentamiento. Y cuando llegó el momento. El sonido de una lista de reproducción genérica que intenta disimular el olor a desesperación por la relevancia. Mason estaba de pie en el centro de la habitación, sosteniendo un vaso de whisky como si fuera un cetro, su risa era demasiado fuerte, su tono demasiado condescendiente para alguien que, de hecho, estaba regodeándose en su propio engaño. Lo miré por un momento antes de que sus ojos se encontraran con los míos y allí, por una fracción de segundo, vi algo que nunca antes había visto en él, un destello de incertidumbre. No tengas miedo, todavía no. Pero una sombra de duda, como si una parte de él supiera que esa noche, las reglas del juego habían cambiado sin que él recibiera el memorándum. Se recuperó rápidamente, por supuesto. Una amplia sonrisa, un saludo exagerado, el mismo espectáculo de siempre. Mira quién decidió presentarse, su voz se llenó de ese falso tono de camaradería, como si mi presencia fuera una grata sorpresa y no la consecuencia inevitable de sus elecciones. No le devolví la sonrisa. No era necesario. Porque por primera vez, yo no estaba allí para desempeñar el papel de hermana comprensiva o víctima silenciosa. Yo estuve allí como testigo. Y los testigos no necesitan réplicas, solo necesitan memoria. Rachel me apretó el brazo discretamente, recordándome que estábamos en el mismo equipo. No tienes que quedarte aquí, susurró, pero negué con la cabeza. No se trataba de quedarse. Se trataba de ver. Ve a las miradas intercambiadas entre Mason y un hombre con un traje que no le quedaba bien, que sostenía un fajo de papeles como si fueran contratos legítimos. Ve a la forma en que Mason hizo un gesto hacia la puerta principal, donde a través de la ventana, pude distinguir el contorno familiar de mi auto estacionado, ahora con una pegatina de "Se vende" pegada al parabrisas como un trofeo. Véase sobre todo, la arrogancia con la que pensó que podía convertir un robo en una transacción, como si el mundo estuviera tan ciego como él. Fue entonces cuando noté el detalle que me revolvió el estómago, las llaves. No los que había en mi coche, sabía que los guardaba como un sucio secreto. Pero un manojo de llaves sobre la mesa de centro, al lado de un móvil con la pantalla encendida mostrando una conversación abierta. Una conversación que incluso de lejos reconocí por el tono, la dueña original no me causará ningún problema, créeme. Ni siquiera sabe dónde está el coche. La frase resonó en mi cabeza como un disparo. No se trataba solo del coche. Se trataba de mí. Sobre cómo me subestimó tan profundamente que ni siquiera se molestó en mentir creativamente. Noah, siempre el más observador de los tres, se inclinó y murmuró, ¿quieres que tomemos fotografías? ¿O algo más?
Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con la misma furia contenida que yo sentía. Respiré profundamente. No. Todavía no. Porque las fotos podrían borrarse, negarse, distorsionarse. Pero lo que necesitaba era algo que Mason no podía borrar, la palabra de extraños. Testigos que no tenían motivos para mentir. Fue entonces cuando decidí acercarme al grupo que estaba al lado de la mesa de snacks, donde dos hombres hablaban en voz baja, uno de ellos apuntando su celular con una expresión que oscila entre el escepticismo y la codicia. «Ese es Mason, ¿verdad?», pregunté, señalando a mi hermano con un gesto casual, como si fuera una curiosidad pasajera. El mayor de los dos, un hombre con cejas pobladas y un reloj que gritaba «dinero fácil», me miró de arriba a abajo antes de responder «sí». Dice que posee muchas cosas. Pero para ser honesta, señora, este papeleo aquí apesta. El otro rió nerviosamente. Sí, pero si funciona, obtendremos ganancias, ¿verdad? No necesité forzar la sonrisa que se formó en mis labios. Fue genuino, frío y triunfante. Porque allí, entre risas avergonzadas y vasos de plástico, acababa de recibir el regalo que Mason nunca tuvo intención de darme, la prueba. No la endeble prueba de una huella dactilar o una corazonada, sino la confesión espontánea de hombres que, sin saberlo, estaban cavando su propia tumba junto a la de él. Cuando salimos de allí, la noche era más fría, pero yo me sentía más ligera. Porque por primera vez, Mason ya no era un fantasma al que perseguía, era un objetivo. Y los objetivos, a diferencia de los hermanos traidores, tienen una debilidad, no ven al objetivo hasta que es demasiado tarde. La música latía en voz baja, ahogada por el murmullo de voces que intentaban ocultar su vergüenza con risas forzadas. Mantuve la sonrisa pegada a mi rostro, mis dedos agarrando el vaso de agua como si fuera el único ancla en esa tormenta de hipocresía. Pero cada vez que mis ojos captaban el brillo plateado de mi auto a través de la ventana, con placas temporales falsas, como una cicatriz apenas disimulada, una ola de furia ardía bajo mi máscara de indiferencia. Y entonces apareció él. Mason, con ese paso arrogante de quien cree que el mundo es un escenario preparado solo para ellos. Su sonrisa era demasiado amplia, sus dientes demasiado blancos, sus palabras mezcladas con la misma mezcla tóxica de encanto y desdén que siempre solía menospreciarme. «Ahí llega mi hermanita», anunció como si yo me sintiera honrado de estar ahí, como si no me hubiera robado lo que era mío y lo hubiera convertido en trofeo para su galería de conquistas vacías. Su tono condescendiente me rascó la piel, pero me reí una risa educada y calculada, mientras tomaba en cuenta cada detalle que él, en su arrogancia, dejó escapar. Los susurros en la habitación no pasaron desapercibidos. Miradas furtivas en dirección al coche. Comentarios casuales sobre negocios que parecían más excusas ensayadas que transacciones reales. Cada palabra, cada gesto, era un hilo suelto que recogía con precisión quirúrgica, tejiendo una red que, tarde o temprano, se cerraría a su alrededor. La ironía de la situación era casi cómica, mientras Mason se pavoneaba como un rey sin corona, sus amigos luchaban por sujetar los vasos de plástico que volaban con el viento en el porche. Mis amigos intercambiaron miradas que lo decían todo, esto no era un imperio, era un circo. Y Mason, el payaso que no se dio cuenta de que el anillo ya estaba en llamas. Me reí suavemente no porque pensara que era gracioso, sino porque el humor era mi armadura. Le dejé creer que me estaba impresionando. ¿Quién pensó que me había arrastrado a su mundo de ilusiones, donde las reglas estaban escritas con tinta invisible y la lealtad se medía por el tamaño del ego? Pero mientras él se ahogaba en su propia actuación, yo recopilaba pruebas que él mismo esparció como migajas de pan, convencido de que nadie cumpliría su promesa. Hasta que llegó el momento en que el terreno parecía haberse abierto. Inclinado cerca de la puerta, fingiendo revisar los mensajes, se acercó un hombre al que nunca había visto antes, en voz baja y con los ojos fijos en mi auto. «Mason conoce a un tipo que hace documentos para autos nuevos por un precio», murmuró, como si estuviera compartiendo algún secreto. Pero no era un secreto. Fue una confesión. Y la forma en que lo dijo me revolvió el estómago, porque aquello ya no era una salida irresponsable ni una exhibición infantil. Fue algo organizado. Adrede. Un engranaje mucho más grande de lo que imaginaba, y mi auto, era solo una pieza en este juego sucio. Asentí como si las palabras no tuvieran peso, como si fueran solo otro rumor sin importancia. Pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que casi no podía oír la música.
Mason se creía intocable, protegido por la risa y la bravuconería vacía. No sabía que con cada palabra que decía, con cada movimiento descuidado, la trampa se cerraba un poco más. No necesitaba confrontarlo esa noche. No necesitaba alzar la voz ni mostrar mis garras. Solo espera. Observar. Dejando que su propia arrogancia cavara la trinchera donde él mismo caería. Y cayó. Después de aquella noche junto al lago, su audacia no hizo más que crecer, como si cada crimen impune fuera una invitación a sumergirse más profundamente en el abismo. Seguí el rastro del GPS y allí estaba, mi auto, ahora anunciado en un sitio web de ventas, con un nombre falso, las fotos editadas para ocultar detalles, pero no lo suficiente como para borrar la curva del capó o ese pequeño rasguño en el parachoques, una marca que yo mismo había hecho cuando aprendí a estacionar en paralelo. Ver mi coche expuesto como si nunca hubiera sido mío me dolió como un puñetazo en el pecho. Pero ese dolor también fue una señal. Mason ya no quería simplemente jugar como dueño. Quería borrar mi existencia, convertir mi sudor, mis ahorros, mi historia en nada más que un número en su enfermizo juego. Y luego vinieron las presiones. Mi madre me llamó a altas horas de la noche con la voz temblorosa, rogándome que no arruinara el día de Acción de Gracias con más conflictos. Deja que Mason arregle las cosas, dijo, como si vender mi auto con un nombre falso fuera algo que pudiera arreglarse con una sonrisa incómoda y un «lo siento, hermanita». Sus palabras hirieron profundamente no por dolor, sino por ingenuidad. Todavía creía que el silencio podía curar lo que ya estaba podrido. Pero ya había aprendido, el silencio ya no era un refugio. Fue una estrategia. Cada segundo que mantenía la calma, Mason me entregaba otra arma sin siquiera darme cuenta. Hasta que llegó el descubrimiento que me heló la sangre. El GPS mostró mi auto estacionado cerca de un banco en un centro comercial. Y cuando revisé más tarde, en mi carpeta en la guantera faltaba una tarjeta de seguro vieja. La idea de que Mason usara mis documentos, mi identidad, para algo mucho peor que un simple robo me llenó de un disgusto tan profundo que por un instante sentí que el suelo temblaba. Ya no se trataba del coche. Se trataba de que él invadiera lo que era mío, mi nombre, mi seguridad, mi vida. Y esa comprensión no me dio miedo. Convirtió algo dentro de mí en acero. Ya no era posible esperar a que llegara la justicia sola. Era hora de asegurarme de que no sería la próxima víctima de sus decisiones. Reuní todo, huellas dactilares, datos de GPS, anuncios, pruebas de documentación faltante. Le entregué todo al detective Ramírez, el mismo hombre que había estado escuchando mis informes en silencio sin juzgarme. Hablé con voz firme, sin odio, solo con la precisión de quien sabe que los hechos son más fuertes que cualquier excusa. Me pidieron que esperara. Esperé. Pero mi corazón latía a un ritmo que era en parte ansiedad y en parte anticipación. Hasta que esa noche mi teléfono celular iluminó el techo de mi habitación con una alerta de GPS. Mason se había marchado de nuevo con el coche. Y esta vez el punto parpadeante se detuvo en el mismo banco donde habían desaparecido mis documentos. Mi respiración se aceleró. Segundos después sonó el teléfono. Policía en exhibición. Cuando respondí, la voz de Ramírez fue directa, contundente. Mi auto ya no era solo un vehículo robado. Fue una pieza clave en una investigación mucho más amplia, una red de fraude, de autos que desaparecieron y nunca regresaron. Mason no solo me había traicionado. Me había arrastrado al centro de un fuego que podría quemarme con él. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oreja, escuchando cada palabra como si fuera una oración. Ramírez me preguntó si podía darle acceso a GPS en tiempo real. Sí, respondí sin dudarlo. Mis dedos temblaron levemente mientras compartía las credenciales, sabiendo que ese punto brillante en la pantalla no estaba simplemente siguiendo a un automóvil. Estaba escribiendo el final de una historia que Mason creía controlar. Y por primera vez sentí una extraña calma. No fue un triunfo. Era la certeza de que, sin saberlo, Mason me había dado el poder para derribarlo la noche en que se rió y se fue a toda velocidad con lo que era mío. La voz del oficial se agudizó cuando mencionó que el vehículo había sido visto cerca de ese banco en relación con una actividad financiera sospechosa. Respiré profundamente. No por alivio, sino porque finalmente vi el panorama completo. Mason ya no era un fantasma.
Era un hombre con las manos sucias y a la justicia no le gustan las huellas dactilares. Seguido por última vez, el pequeño punto parpadeante en la pantalla ya no era un misterio por descifrar. Fue una frase. Mason llevaba horas de pie en el aparcamiento de un motel de carretera, de esos lugares que no piden nombres, solo aceptan dinero y se olvidan de las caras. La dirección me heló las venas no por lo que confirmaba, sino por lo que revelaba, no se postulaba. Estaba esperando. Y los hombres como Mason solo esperan cuando no tienen otra salida. Apagué el teléfono y apoyé la cabeza en el volante, sintiendo el peso de esos segundos arrastrarse como arena en un reloj de arena. No fue miedo. Era la claridad cruel de quien por fin ve el abismo que siempre estuvo ahí, disfrazado de sombra. Mason no fue un tramposo desafortunado. Era un depredador con las garras atrapadas en su propia trampa y yo tenía la llave. Cuando salió el sol, le envié un mensaje de texto al detective Ramírez con la ubicación exacta, 3 palabras secas, está aquí. No hubo respuesta inmediata, pero no era necesaria. Algunas cosas, cuando se desmoronan, no emiten ningún sonido. Simplemente dejan de existir tal como eran. Horas más tarde, mientras el café se calentaba en la taza que no me llevé a la boca, llegó la notificación, operación en curso. Por favor, espere contacto. No di un suspiro de alivio. Respiré rápidamente. Porque por primera vez el nombre Mason no sería sinónimo de impunidad. Sería el inicio de un proceso, de un disco, de algo que ya no se podría borrar con una sonrisa o una excusa ensayada. Y cuando el teléfono volvió a sonar, no era el detective. Era mi madre con la voz temblorosa al otro lado de la línea preguntándome si había tenido noticias de mi hermano. No responde a sus llamadas y su padre está preocupado. Cerré los ojos no por la mentira que tendría que decir, sino por la verdad que no podía. Yo tampoco sé nada, respondí, y la frase me picó como un cuchillo porque por primera vez era mentira. Pero algunas verdades son como granadas. No los arrojas sin calcular el daño. Y ya había visto suficientes daños. Cuando mi puerta llamó esa noche, no fue Mason quien entró. Se hizo el silencio. Un silencio tan denso que casi tenía forma, como si el aire supiera que algo había sido arrancado del mundo y nunca volvería a su lugar. Me senté en la mesa de la cocina, mirando mi teléfono celular apagado, sabiendo que en algún lugar, en ese mismo momento, mi hermano estaba descubriendo que las leyes no se someten a apellidos ni a historias bien contadas. Y por primera vez no sentí pena. Sentí algo más profundo, más cortante, la certeza de que a veces, la justicia no es un trofeo. Es una cicatriz. Y yo estaba listo para llevar el mío. El punto brillante del rastreador volvió a pulsar, esta vez deslizándose hacia un silencioso barrio residencial, donde las casas se alineaban como testigos mudos de un desenlace inevitable. Me quedé sin aliento cuando me di cuenta de que la policía ya estaba siguiendo cada movimiento en tiempo real, esperando el momento exacto para actuar. Ese círculo brillante en la pantalla de mi teléfono ya no solo mostraba el camino de Mason, era el reloj de un destino que él mismo se había fijado. Por primera vez en semanas, sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba, tan ligero como el alivio que llega cuando la tormenta finalmente amaina. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más a la verdad de la que había pasado toda su vida huyendo. Fue un domingo por la tarde, bajo la luz dorada que se filtraba por las ventanas de un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, cuando la frágil burbuja estalló. Mi familia se había reunido para almorzar, ese tipo de almuerzo en el que el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones solían envolverme como un manto de normalidad. Mason llegó tarde como siempre, deslizándose en su silla con esa sonrisa arrogante, contando historias sobre negocios ficticios mientras mis padres escuchaban, medio orgullosos, medio exhaustos. Permanecí en silencio jugando con los dedos con el vaso de agua, con la mente pesada por lo que sabía. Hasta que mi celular vibró. El nombre del detective Ramírez apareció en la pantalla. Respondí en voz baja y cuando levanté la vista, toda la mesa se había quedado en silencio, como si le hubieran quitado el aire de la habitación. Algo en mi rostro, una quietud que no necesitaba palabras, ya lo había revelado todo antes de que abriera la boca. Tu denuncia ha sido cumplida, dijo con voz firme, cortante como una cuchilla. Recuperamos el coche. La orden de búsqueda está en curso. Le di las gracias, colgué y cuando volví a mirar a la mesa, el tiempo pareció haberse detenido. Mis padres me miran fijamente con los tenedores suspendidos en el aire,
La sonrisa de Mason, por primera vez en años, tembló en sus labios, como si pudiera sentir las paredes cerrándose. No grité. No hice ningún escándalo. Solo dije con una calma que dolía más que cualquier grito. Seguí todos los pasos. Seguí mi coche. Presenté cada documento. Ahora las autoridades están haciendo lo que yo no pude. Mis palabras no fueron de enojo. Fueron precisos. Y fue esta exactitud, este silencio mesurado, lo que fue más profundo que cualquier explosión. Fue entonces cuando, como en un guión escrito por manos invisibles, el áspero ruido de un chillido rompió el silencio exterior. Todos nos volvimos hacia la ventana y vimos cómo se llevaban mi híbrido plateado, las matrículas falsas colgando torcidas y el ladrón que una vez se había jactado de su impunidad ahora sentado a la mesa, con la cara ardiendo. La escena era surrealista, casi demasiado irónica para ser real. Y en ese momento ningún regaño, ningún grito, ningún enfrentamiento dramático habría hablado más alto. El imperio de encanto de Mason se resquebrajó allí, frente a familiares, extraños y cualquiera que mirara por la ventana. Se retorció tratando de encontrar palabras, pero la verdad ya había hablado por él. Su celular vibró insistentemente sobre la mesa, cada notificación era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Hasta que finalmente se levantó murmurando algo sobre tomar un poco de aire, y se fue sin mirar atrás. El silencio que siguió fue denso. Mis padres incómodos, atrapados entre el amor por su hijo y la evidencia irrefutable de lo que había hecho. Me quedé quieto, ni triunfante ni victorioso, solo firme. Durante años me dijeron que permanecer en silencio era una debilidad, que hablar rompería a la familia. Pero no fue el grito lo que hizo justicia ese día. Fue una persistencia silenciosa. El que no pide atención. El que deja pasar la verdad por la ventana, visible para todos. Los días posteriores a ese almuerzo transcurrieron extrañamente silenciosos, como si el ruido con el que Mason llenaba nuestras vidas se hubiera apagado por completo. Recogí mi coche en el depósito, donde la policía lo había guardado a salvo. Ver los neumáticos rayados y las placas falsas colgando como un trofeo de su deshonestidad me dolió, pero más que dolor, sentí alivio. Busqué en cada rincón, busqué documentos faltantes, noté los daños, cerré los huecos que había dejado abiertos. Llené formularios de seguros, emití alertas de fraude, congelé cuentas donde podrían haber quedado sus huellas dactilares. Fue un trabajo detallado, casi burocrático, pero cada paso fue un acto de recuperación. No solo el auto, sino el control sobre mi propia vida. Y con cada casilla marcada, me sentía más estable, como si estuviera reconstruyendo los cimientos de algo que él había intentado demoler. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la transformación dentro de mí cuando, por primera vez, tracé límites reales. Les dije a mis padres que ya no hablaría más de la situación de Mason, que había hecho lo necesario y a partir de ese momento, mi atención se centró en mí mismo. Me miraron con ojos heridos, divididos entre la vergüenza y la decepción. Pero esta vez no cedí. Durante mucho tiempo fui la hermana tranquila, la pacificadora, la que aliviaba los estragos de Mason. Ahora entendí que la paz construida sobre el silencio no es paz, es simplemente esperar la próxima explosión. Al alejarme no estaba abandonando a mi familia. Finalmente me estaba protegiendo del ciclo que me había absorbido durante años. Sin embargo, hubo un momento que puso a prueba mi determinación. Mi madre me llamó una noche con voz más suave que de costumbre, pidiéndome que al menos prometiera perdonar a Mason algún día. Cerré los ojos, agarré con fuerza el teléfono y respondí, con una dulzura pero también firme. El perdón ya no es mi responsabilidad. Depende de él reconstruir lo que destruyó. Las palabras se sintieron extrañas al salir de mi boca, pero también poderosas, como si finalmente hubiera roto una cadena que había cargado desde que era niña. No fue crueldad. No fue amargura. Era claridad y descubrí que esa claridad era una fortaleza que nunca supe que tenía. Mi madre suspiró y aunque sabía que estaba herida, también me di cuenta de que por primera vez me había escuchado de verdad. Y en medio de este cambio, sentí gratitud por aquellos que me habían apoyado en silencio. Por eso quiero detenerme un momento y decirle a quien esté escuchando, si mi tranquila persistencia, mi paciencia, mi capacidad de mantenerme firme ante el caos familiar te ha dado fuerza en tus propias batallas, tu me gusta, tu comentario o tu suscripción significan más de lo que crees. No es solo un clic.
Es una forma de decirme que estas historias importan, que mantenerse firme importa, que la bondad con límites no es debilidad, es poder. Con vuestro apoyo sigo adelante. Y juntos demostramos que incluso la voz más tranquila puede cambiarlo todo. Cuando se firmó la documentación final y el auto volvió a estar oficialmente a mi nombre, sentí una paz que no había conocido en años. La situación de Mason empeoraba cada semana, llamadas de abogados, susurros en el vecindario, gente que alguna vez lo admiraba y ahora lo evitaba. No me alegré. No bailé sobre las cenizas de tu orgullo. Me limité a observar desde una tranquila distancia, como el hombre que creía que podía soportar sin consecuencias descubría, por primera vez, el peso de la responsabilidad. El silencio que elegí desde el principio se convirtió en la prueba más alta de todas. Y ninguna charla trivial o sonrisas engreídas podrían borrar la verdad escrita a raíz de su propia arrogancia. Para mí la vida empezó a convertirse en algo más estable, casi luminoso. Volví a conducir mi híbrido y lo llamé Quiet Thunder, porque me recordó que el verdadero poder no necesita gritar. Se mueve suavemente e implacablemente y sin embargo, hace temblar la tierra bajo sus pies. Retomé mis rutinas con una fuerza que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Ya no es la niña que aprendió a tragarse su propia voz para mantener la paz de los demás, sino una mujer que entendió, la paz sin límites no es paz, es entrega. Mis padres, poco a poco y con el dolor que solo trae la verdad, empezaron a ver. Mi madre una noche se disculpó con la voz entrecortada y admitió que se había equivocado al pedirme que enterrara todo por Mason. No borró años de excusas poco convincentes, pero fue un paso, el primero real, y lo acepté con silenciosa gratitud. La caída de Mason tuvo un sabor amargo de ironía. Lo perdió todo exactamente como se lo había quitado a los demás, su orgullo, su reputación, la multitud de admiradores que lo seguían como sombras. Quedó solo, ahogado en el mismo silencio que una vez se burló de mí por guardar. Esa fue la más pura justicia, porque no tenía que destruirlo. No grité, no peleé, no jugué tu juego sucio. Simplemente me mantuve firme, mantuve la línea y lo dejé caer en la trampa que había construido con sus propias manos. Poético. Casi cósmico. Y aunque me dolió ver a mi hermano desmoronarse, me dolió más imaginar lo peor que podría haber sido si no hubiera confiado en mí desde el principio. La lección al final fue cruelmente simple, no confundas bondad con debilidad. La bondad con los límites es la fuerza más indestructible que existe. Y el silencio cuando se elige con propósito, resuena con más fuerza que cualquier grito. Vivo diferente ahora. Encendedor. Más fuerte. Más sereno. No llevo amargura, sino una claridad que ilumina cada elección. Y cada vez que me subo a mi auto y escucho el suave rugido del motor, sonrío. Porque ese sonido no es solo el de la máquina en movimiento. Es un recordatorio de que luché sin levantar la voz, que dejé que la verdad hablara por mí y que la justicia, a su tiempo, siempre llega. Si esta historia te resonó como a mí, quiero saber qué despertó. Deja tu comentario, cuéntanos qué sentiste. Pulsa me gusta si crees que la justicia, tarde o temprano, encontrará su camino. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia, porque son voces como la tuya las que mantienen vivas estas historias.